el Congreso que tenemos es repugnante. Sí, pues. El periodista César Hildebrand sepultó al Congreso al asegurar que los políticos son unos repugnantes, parte de una banda que solo quiere el poder, algo que están logrando porque ya dominan el legislativo y el ejecutivo, y que ahora aspira a una autocracia totalitaria porque lo que le falta es la Junta Nacional de Justicia, porque tienen todo, tienen el Tribunal Constitucional, la Defensoría, el Congreso, tenían la Fiscalía, pero la perdieron temporalmente. Esta es una concentración de poder pocas veces vista, esta es una dictadura congresal que marcha hacia una suerte de totalitarismo. Para Hildebrand no podemos enfrentar una crisis de este tamaño con un gobierno como este. No podemos porque no hay ninguna oferta que nos asegure que la situación pueda cambiar. La clase política es ahora fantasmal, casi ha desaparecido. No hay en quien confiar. La izquierda desapareció, el centro hace rato se esfumó, el APRA se convirtió en lo que es ahora y solo quedan partidos pantalla por los que el pueblo no está dispuesto a arriesgarse. A continuación, te mostramos el video. Diana, generosa como siempre, excesiva. No. No. ¿Qué puedo decir? No hay nada condimentado, César. Tú sabes que soy, al contrario, bien tosca, brusca, achorada para decir las cosas. Pero yo te debo mucho. Y yo quería decirlo esto además públicamente. Lo he mencionado, pero no teniéndote a ti como entrevistado. Eres un referente para muchos de los que hemos tenido la oportunidad de trabajar contigo. Han pasado algunos y los dejabas una semana y los expectorabas, porque sí, eres un jefe duro, como tiene que ser. Pero me enseñaste mucho. Y me sigues enseñando, porque leo Hildebrand en sus 13 y has formado un grupo de periodistas independientes y valientes. César, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda ahora con todo lo que estamos viendo, con esta pobredumbre, con esta cloaca en la que de una u otra manera nosotros, que tenemos que fiscalizar, que tenemos que investigar, también estamos inmersos? Seguir peleando, seguir luchando, seguir merodeando a esta banda que se ha hecho con el poder, que domina el Congreso y que domina el Ejecutivo, que se ha convertido en un satélite débil del Congreso y que ahora aspira, digamos, a una autocracia totalitaria, ¿no? Porque lo que le falta es la Junta Nacional de Justicia, pero tienen todo. Tienen el TC, tienen la Defensoría, tienen el Congreso, tenían la Fiscalía, la han perdido provisoriamente, no se sabe cuál será el desenlace de todo esto, pero es una concentración de poder pocas veces vista en la historia del Perú, y en la historia de América Latina. Es una dictadura congresal que marcha hacia una suerte de totalitarismo y que tiene un agravante, porque, digamos, no es una minoría aristocrática del intelecto, no es una derecha conservadora que pretende reordenar el país después de un gran periodo de caos, de anarquía o de lo que fuese. Es una banda, es una pandilla, digamos, que plaga el Congreso y que se ha apoderado del Ejecutivo. Entonces, claro, estamos ante una suerte de oclocracia inversa, ¿no? No es la turba la que se hizo con el poder, es que el gobierno se convirtió en turba. De acuerdo. Algo parecido, dirías tú, igual, peor de lo que se vivió en la época de Fujimori. Digamos que Fujimori tenía la misma aspiración y tuvo mucho éxito en la concentración del poder. Concentró un poder que en muchos casos fue, de verdad, omnímodo, absoluto. Y si no podía por las buenas, era por las malas, era comprando diputados y sobornando diputados y adquiriendo poderes y convirtiendo la Corte Suprema en una sucursal del CIN. Pero había una meta en Fujimori que podía, digamos, para sus simpatizantes, constituir un atenuante, un argumento, una suerte de narrativa épica, que era estar reordenando el país, con un norte muy claro, que era imponer el neoliberalismo a patadas, como se hizo en Chile. Muy bien, aquí no hay norte, aquí no hay meta, aquí lo que les interesa es no estar presos mañana, durar. Este es un régimen
Esto es Ancón 2 en el poder. De acuerdo. Lurigan. Y mientras tanto, una presidenta que creo yo que en realidad no es la jefa de Estado, aquí el que corta el jamón, el presidente de facto es Alberto Tarola, claramente. Por eso es que la paran enchufando en un avión, la brochan el cinturón de seguridad y la mandan de viaje a hacer el ridículo y encima a mentir sobre reuniones bilaterales, presuntamente con Joe Biden, que seguramente también, si hoy le preguntan quién es Dina Boluarte, ni se debe acordar. Entonces, ¿cómo es que este gobierno permite que otro poder del Estado haga y deshaga por lo que justamente acabas de explicar y que nosotros en este programa venimos diciendo hace rato? Están canjeando su libertad a cambio de votos para beneficiar a Patricia Benavides. Y como Patricia Benavides ya fue suspendida, entonces me bajo a la Junta Nacional de Justicia para que en 5 o 6 meses pongan a una nueva fiscal que esté a la medida de lo que este parlamento nefasto busca, como lo acaban de hacer ayer al elegir al nuevo miembro del Tribunal Constitucional, otra entidad que también come de la mano de este Parlamento. Sí, pues es una suerte de dinámica, un proceso de mutuos canjes, de concesiones recíprocas, con el único propósito mezquino, pequeño, de permanecer en el cargo hasta el año 2026. La única meta del gobierno es quedarse. Y claro, desde un punto de vista social, histórico, comprenderás que es realmente algo diminuto, ¿no? De acuerdo, pero no se puede enfrentar además una crisis como la que tenemos, una crisis que empezó tenue, a alargarse de a pocos, pero que ahora sí es una crisis recesiva que corresponde a un escenario internacional. Hay que decirlo claramente, ¿no? No podemos enfrentar una crisis de este tamaño y con estos desafíos con un gobierno como este. Pero la dignidad está, César, la dignidad del peruano de a pie, del ciudadano común y corriente, está mellada. La gente le da 6% de aprobación a este Parlamento, 9%, y creo que siendo bastante generosos, al gobierno de turno, pero no hay movilización en las calles, hay temor, hay desgaste, hay más preocupación, que también es absolutamente válido, por juntar algo de dinero y alimentar a tu familia mañana porque no sabes lo que va a pasar en medio de una recesión, o todo ABC. Bueno, hay desgaste, hay miedo, hay 49 muertos detrás, hay hastío, hay escepticismo, pero también es cierto que, digamos, el mercado está bajo. Las ofertas de la oposición, ¿dónde están? ¿Dónde están los liderazgos que suscitan, digamos, la alegría, la adhesión de la calle, la esperanza de la calle? El mañana que puede cambiar, ¿dónde? No existe. ¿Quién convoca? La clase política es fantasmal, ha desaparecido. Entonces, claro, la gente dice, salgo a la calle, muy bien, ¿y a quién escucho? ¿Quién va a dar el discurso? ¿Quién va a dar los parámetros? ¿Quién va a dar los referentes? ¿Quién va a dar la esperanza? ¿En quién confío? Y resulta que la izquierda desapareció, el centro hace rato que se esfumó, el APRA se convirtió en lo que es ahora. Ya no hablemos de partidos pantalla como el del señor Acuña o como aquellos que ponen fachadas de cartón y pretenden cambiar la legislación para guarecerse en ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que comprender. Yo entiendo que la gente tienda a no salir. ¿Arriesgarse? ¿A qué? ¿Y quién es? ¿Qué es lo que viene? No, y además, ¿quién te defiende luego, no? Si atentan contra ti, o cómo hace tu familia justicia si hay 49 muertos efectivamente con los que carga este gobierno y no se han hecho responsables políticamente y ni siquiera hay un perdón por parte de la propia presidenta. Lo que han sacado ustedes hoy, casualmente, Hildebrand en sus 13, lo ha hecho también Marcos Cifuentes con la Encerrona, un trabajo de IDL Reporteros con videos, donde además han consignado el testimonio de un capitán que cuenta que efectivamente han salido soldados a disparar a quemarropa. O sea, están los documentos de médico legista, están las necropsias de ley.
¿Qué más se necesita para saber que fueron asesinados? Ya estaba controlado el problema, la pugna que se había generado en el aeropuerto de Ayacucho. Un día como hoy, 10 peruanos fueron asesinados. Y la presidenta de la República está ya tratándose de congraciar con los militares, tomándose fotitos y publicándolas en la red oficial de Palacio de Gobierno. César, ¿dónde estamos? Bueno, en el Perú, en el viejo Perú, en el Perú en donde las cosas se repiten, los tiempos son cíclicos, circulares, no tenemos un tiempo lineal. Nuestro tiempo no es griego, siempre lo he tratado de decir, sino que es redundante, repetitivo, cansino, ¿sí? Esto ya lo vivimos y lo vamos a volver a vivir, porque al parecer tenemos una especie de imposibilidad demográfica, cuantitativa, enorme, Sí. de no aprender. El Congreso que tenemos es repugnante, sí pues, pero resulta que fue elegido. De acuerdo. No es un Congreso impuesto por algún Nicolás Maduro, es un Congreso que salió de las urnas. Como salió de las urnas el voto a favor de Pedro Castillo. En realidad, así hubiese sido, lo dijiste tú además en un momento, Pikachu o Bob Esponja, quien compitiese con Keiko, cualquiera le gana a Keiko. Antauro Humala está próximo a poder inscribir su partido político y comprar mañana un kit electoral, se adelantan las elecciones y sin ningún problema postula y Antauro le puede ganar a Keiko Fujimori. Y tú has vivido la dictadura en carne propia, a ti te han perseguido. Tú no eres una persona que se compró un pasaje, y yo sé tu historia, César, y quienes no la conocen, pues tienen que enterarse, porque quisiste pues aparecer como el abanderado del periodismo perseguido. No, a ti te estaban persiguiendo para matarte. Había un plan, te tuviste que ir del país, César. Ahora estamos en una situación donde hay además redes sociales, que son espacios, nichos utilizados por la clase política nefasta, turbia, que tenemos ahora mismo para insultar, para difamar, para querellar, para manchar honras y para convencer a otros con el mensaje repetitivo, no miente, miente, que algo queda, dice aquella famosa frase, de que eso que le estás imputando a una persona sin ningún tipo, no solo de criterio, sino de prueba, pues es cierto. Tú entrevistaste a Pedro Castillo, hablaste de Perú Libre porque era la opción que puso el electorado en una segunda vuelta al costado de Keiko Fujimori, nos gustara o no, y ya pasaste a ser el terruco, el rojo, el filosenderista, lo mismo me pasó a mí. César, ¿cómo nos explicamos esto? Bueno, a mí me importa un rábano lo que piense. Por eso te admiro y por eso te quiero. Me importa un rábano lo que piense la derecha, digamos, rupestre, ¿no? La derecha altamira. Eso siempre me ha importado un perfecto rábano. A mí me sacaron de la televisión hace muchos años y el doctor García en su momento me mandó decir que al sacarme a mí habían equilibrado el sistema de comunicación de la televisión. Seguramente. Pero, como te digo, esos adjetivos a mí me resbalan. El asunto es bien sencillo. No es que Castillo ganó, es que Keiko perdió. Es que la derecha volvió a insistir en Keiko Fujimori por tercera vez, con una tenacidad digna de mejor causa y con un empecinamiento absolutamente suicida. Y Keiko es la que perdió ante un señor que, desde el punto de vista electoral, político, social, no valía 2 centavos. Castillo solo le podía ganar a Keiko, porque Keiko, al final, suscita una enorme resistencia, porque lo que trae Keiko es la mochila del papá, es la memoria de viejas heridas que siguen vivas en el Perú. Son agravios antiguos que no se han desvanecido, porque no ha habido jamás por parte del señor Alberto Fujimori una solicitud de perdón, una explicación respecto de lo que hizo. Y no me refiero, cuidado, solamente a aquellos asuntos que motivaron su condena. No me refiero a los secuestros,
no me refiero solamente a los asesinatos viles, abyectos. Yo me refiero a lo que hizo con el país. Fujimori pudrió el país. Las PUSES de hoy son el producto de esa septicemia radical a la que nos sometió Alberto Fujimori. La gente joven, claro, vive en esta especie de inocencia envidiable y es fácilmente seducible por la mentira y por la omisión. Pero la gente joven tiene que saber que durante 8 años, no cuento los 2 primeros, durante 8 años, Alberto Fujimori creó un sistema que pudrió al país, pudrió nuestras Fuerzas Armadas, abolió el Tribunal Constitucional, hizo de la justicia una farsa, convirtió el legislativo en un anexo, la defensoría en una sucursal del Ejecutivo. La defensoría que además había sido creada por su propia Constitución e impuso un neoliberalismo en dosis de caballo con los tanques detrás, destrozando los sindicatos, destrozando los derechos laborales y creando una suerte de nueva oligarquía, ¿no?, que impuso sus normas. Y entonces, en esta llanura, en esta derrota general de las fuerzas populares y de los derechos laborales, se irguió aquello que ahora se considera, por parte de la derecha, sagrado e intocable. Sí. El edificio del milagro económico. El milagro económico peruano, que no existe, que no existió nunca. Pero, en fin... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de César Hildebrand? ¿Crees que los parásitos del Congreso logran controlar todas las instituciones del país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.